Bien, buenas tardes, David Velázquez, Safer Health. Creo que podemos dar unos minutos, 2 minutos más, esperando que la gente vaya entrando. Hasta ahora, en realidad, ya tenemos así un buen número, pero creo que podemos dar 2 minutos más para iniciar. ¿Qué te parece, David? Dale, sin problema, Luis, sin problema. ¿Se nos escucha bien? David, Dale, sin problema, Luis, sin problema. ok. ¿Se nos escucha bien? Sí, yo creo que la gente... David, dale, sin problema, Luis, sin problema. Ok. Ahora sí. Bien, iniciemos. Buenas tardes para todos y todas. Estamos en esta, en realidad, tercera sesión de los cursos 2020 del Centro Cultural de la República del Cabildo, donde la historia es la protagonista, ¿verdad? En este primer módulo estamos con el docente David Velázquez Seifergel, y con él estamos desarrollando procesos históricos del Paraguay en el arte de educar. Como dijimos otras veces, la idea es que la gente pueda poner su nombre o un comprendido o una pregunta como una manera de marcar su asistencia, y en los últimos 40 minutos de la clase vamos a poder leer las preguntas que puedan hacer. Les diría así que pueden poner en ese momento para poder participar más activamente. Buenas tardes, de vuelta, profesor David Velázquez Seifergel. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes también a las personas que nos están acompañando nuevamente en la tarde de hoy. Como decías, es nuestro tercer encuentro, pero es nuestra segunda sesión correspondiente al segundo capítulo de contenidos que estamos desarrollando en este curso que denominamos el arte de educar y que se refiere al pasado de la educación paraguaya. Antes de entrar otra vez en materia, quiero recordar lo que decíamos en la primera sesión en particular, en lo relativo a la importancia que tiene la historia al momento de abordar la educación. Nosotros necesitamos, como dice Ángel Díaz Barriga, fundamentar nuestras afirmaciones con respecto a la educación en parte en lo que sabemos del pasado. Es decir, que además del saber pedagógico contemporáneo, del saber sobre las políticas públicas contemporáneas, necesitamos también remitirnos al saber sobre el pasado de la educación paraguaya para que nuestras afirmaciones, nuestra argumentación, el desarrollo de nuestras posiciones con respecto a este tema también tengan esta mirada del origen de los procesos históricos, del sentido originario que tenían los procesos históricos, de la supervivencia de algunos procesos históricos de largo plazo. De ahí la importancia del curso y del abordaje histórico, es razón por la cual también agradecemos a quienes están participando, porque están mostrando de esta forma acompañar, adherir este argumento y también el deseo de conocer y de aportar sus conocimientos a este módulo. Recuerdo también, solamente a título informativo, que los objetivos de este curso son identificar aspectos críticos del pasado de la educación paraguaya, revisando políticas públicas, revisando las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas de la educación,
y también abordando cuando sea necesario y en la medida en que ello sea posible, la teoría, la pedagogía, la didáctica de la educación en el pasado y también en cada momento siendo muy claros con respecto a los límites de nuestro posible abordaje. Límites que tienen que ver con la disponibilidad de las fuentes, límites que tienen que ver con la metodología que estamos utilizando, límites que tienen que ver con el desarrollo en general del campo de la historia de la educación. Entonces, siendo claros en ese sentido, también quienes están participando van a poder hacer aportes, eventualmente incluso sobre aspectos que no conozcamos. Y a propósito de eso, antes de entrar en esta segunda sesión, quiero referirme a algunas de las preguntas que nos habían hecho en la primera sesión y que quedaron sin respuesta particular. Una pregunta que nos habían hecho con respecto al tema de la educación musical en tiempos de la colonia. Sobre eso quiero recomendar la lectura de dos artículos. Uno, un artículo aparecido en la revista chilena de Historia de la Música de Vicente Gesualdo. Ambos documentos están en Internet. Quiero decir que ambos pueden encontrarse en repositorios digitales. Uno, un artículo de Vicente Gesualdo que se llama La educación musical en la Argentina colonial y abarca dentro del análisis, Gesualdo abarca el Paraguay también y menciona el caso del músico, de varios músicos y maestros de música que estuvieron en Asunción originalmente, como Juan Jara, por ejemplo, que aparece mencionado en el Cabildo de Asunción. Es bueno recordar en ese sentido a quienes nos están acompañando que parte de la documentación o parte de la información sobre el pasado del Paraguay se encuentra en los archivos virreinales. En primer lugar, en el Virreinato del Perú y después en el Virreinato del Río de la Plata. Es decir, podemos completar la visión que tenemos de nuestro archivo recurriendo a otras fuentes también, donde vamos a encontrar información complementaria. Y por otro lado, hay otro artículo sobre la educación musical en los virreinatos del Españoles en América, que es de María Luisa Barriga Monroy, y que también se refiere al artículo de Gesualdo. El de Gesualdo es como el artículo original. Estos dos artículos son generales. Además de esto, la mayor parte de la gente conoce de la literatura jesuítica y de tiempos de las misiones en el Paraguay y las misiones coloniales, y se puede remitir también a los autores jesuitas de aquel periodo que son más conocidos para nuestro medio. Entonces, en particular, esta pregunta me había quedado con falta de información en la sesión anterior. De todos modos, en la medida en que vaya encontrando más datos, me comprometo a seguir compartiendo con ustedes. Por otra parte, hay otras preguntas, algunas no vamos a tener respuestas. Por ejemplo, una que pregunta si se sabe dónde estaba ubicada la escuela de huérfanas y recogidas. No sabemos exactamente dónde quedaba esta escuela de la hermana Francisca Jesús de Bocanegra. No tenemos lamentablemente la información. Hoy no podríamos determinar en un plano de Asunción dónde estaba. La otra pregunta es si existía una institución específica encargada de velar por la instrucción educativa en la época colonial. Si pensamos en un ministerio, no existía. Decíamos nosotros en la sesión anterior que esta función correspondía a las autoridades virreinales, a las autoridades provinciales, pero en particular por la forma en cómo se da el proceso histórico en el Paraguay, un papel muy importante y muy central cumple el Cabildo. Luego, algunas preguntas vamos a responderlas hoy, pero me quedo con estas por el momento. Y si me tengo que remitir de nuevo a preguntas de la sesión anterior, lo voy a hacer en la medida en que necesitemos. Vamos a ingresar entonces a la segunda sesión. Vamos a hablar de la Primera República, que es la denominación convencional del periodo que va desde 1811 hasta el final de la Guerra de la Triple Alianza en 1870. Como es un periodo muy extenso de tiempo, no voy a hacer un abordaje que sea necesariamente cronológico, más bien voy a hacer un abordaje temático. Y dentro de los temas voy a citar algunos hitos cronológicos del desarrollo educativo. Vamos a hablar como temas, vamos a hablar de las continuidades y rupturas que se producen en la búsqueda del republicanismo. El Paraguay deja de ser una provincia imperial y pasa a convertirse progresivamente en una república.
Vamos a ver el primer documento extenso sobre educación de aquellos años, que son las instrucciones para maestros de primeras letras, que fueron entregadas al Cabildo de Asunción y a través del Cabildo de Asunción llegaron a todo el territorio de aquel Paraguay naciente en marzo de 1812. Vamos a volver a ver las escuelas de primeras letras, esa es una de las continuidades, el sistema de primeras letras como espacio de aprendizaje siguió funcionando igual prácticamente con los mismos contenidos, excepto aquellos elementos de republicanismo que fueron apareciendo y sumándose de manera progresiva. No fue un acto único el que incorporó estos contenidos a la enseñanza de primeras letras. Vamos a tratar de precisar este periodo lo más posible o este aspecto en lo más posible. Vamos a hablar de los métodos pedagógicos, vamos a ver bajo qué formas persistió el tema del castigo físico escolar y qué otras modalidades de castigo hay también. Vamos a ver la cuestión del idioma guaraní, cómo avanzamos del rechazo del idioma dentro de las aulas escolares hacia la aceptación, sobre todo en tiempos de la Guerra de la Triple Alianza, y lo que podríamos llamar un protonacionalismo lingüístico, es decir, incorporar el guaraní a la estructura de la enseñanza con una grafía y con un procedimiento que se basa en el idioma guaraní, con una enseñanza y una didáctica que se basan en el idioma guaraní y en la revalorización del guaraní. Es decir, de haber sido un elemento que se excluía, la circunstancia de la guerra sobre todo, hizo que fuera un elemento de cohesión y de integración en el país y también un elemento presente en las aulas en ese momento. Las aulas funcionaron por lo menos en su gran mayoría hasta 1867 y todavía encontramos referencias al funcionamiento de alguna escuela de primeras letras, pero de manera espontánea, individual, casi que por iniciativa comunitaria, incluso en 1869. Vamos a ver qué pasaba con la filosofía política que regía la educación en aquellos años. En particular, vamos a detenernos en este cruce que se intentó hacer entre el cristianismo y las virtudes que proponía el catolicismo con la idea republicana. ¿Congeniaron? ¿No congeniaron? ¿Qué pasó? Y qué pasa sobre todo en tiempos de Francisco Solano López con este cruce ideológico. Vamos a ver también qué pasó con la institucionalidad. ¿Tuvimos algún tipo de institucionalidad en materia educativa? ¿Quiénes regían esta institucionalidad? ¿Cómo actuaban los distintos organismos a lo largo del tiempo? ¿Cómo fuimos pasando del cabildo hasta la función del Ministerio de Gobierno? Vamos a ver que no es procesual este tránsito, es decir, no hay una secuencia encaminada hacia un fin, sino que se va probando y adaptando a las circunstancias del desarrollo político del país. Esto, y vamos a hacer también algunas referencias comparativas en ese punto con la región. Ahí nos vamos a quedar en el centralismo de las decisiones educativas y también en un aspecto que se suele señalar con mucha frecuencia, que es la obligatoriedad de la enseñanza. Quienes establecieron y sobre todo quienes controlaban y cómo se controlaba la obligatoriedad de la enseñanza. Vamos a ver el financiamiento de la educación. Tenemos unos elementos muy interesantes para entender cómo económicamente fue posible la expansión de la enseñanza de primeras letras durante todo este primer periodo republicano. Vamos a ver los catecismos religioso-políticos y otros textos educativos. Y otra vez insisto, ¿qué pasa cuando un texto estaba referido al vasallaje y ahora se tiene que volver republicano? No siempre la tensión se pudo resolver de manera armónica. Esta tensión sobrevivió y estuvo plasmada en actitudes bastante contradictorias, inclusive en términos republicanos. Y vamos a ver también el tema de la educación de las mujeres. ¿Cómo pasamos del ámbito colonial al ámbito de la apertura de las primeras escuelas para mujeres y también de la aparición de los primeros nombres, no solamente de las maestras europeas que se suelen citar en el periodo lopista, sino sobre todo de unas maestras sobre las cuales en realidad no sabemos mucho todavía. Tengo ahí presente y quisiera proponerles a quienes están participando el desafío de buscar información sobre estos nombres que voy a compartir con ustedes hoy. Entonces, entrando ya en materia, pensemos, estamos el 6 de enero de 1812, está instalada la Junta Superior Gubernativa, que se instaló en junio de 1811, después de haber sido desplazado Velasco del triunvirato. En
en septiembre de 1811 había ocurrido un intento de levantamiento que culminó con una represión muy fuerte también hacia los españolistas en el país. Y comienza el año 1812 con un manifiesto de la Junta Superior Gubernativa a través de un bando. Este bando se emite el 6 de enero y en lo primero en lo que nos vamos a detener es en cómo la Junta Superior Gubernativa reflexionó sobre el pasado colonial. ¿Qué dijo la Junta del pasado colonial? Vamos a separar en este sentido la información que teníamos la vez anterior de cómo percibió la Junta el desafío político educativo que tenía por delante. Y la Junta dijo: bien sabéis, honrados compatriotas, que en este país, por su localidad, es decir, refiriéndose a la mediterraneidad y a la lejanía que tenía el país de los centros portuarios, por donde era más fácil que llegara la información, y también otro elemento que no es menor cuando hablamos de localidad, que es que la provincia del Paraguay fue un bastión defensivo, una marca del Imperio Español frente a las ambiciones portuguesas. La falta de energía, dice la Junta, y otras causas extrínsecas no han hecho domicilio la ilustración, ciencia y artes. Ese es el veredicto de la Junta Superior Gubernativa en ese momento de su existencia en enero de 1812. Y le atribuyen a la falta de energía, se refiere a la falta de vitalidad de su dirigencia y de su población, a su localización geográfica y a otras causas extrínsecas, dice también la Junta, el que no haya habido en el país un desarrollo de la ilustración. Este es el diagnóstico que hace la Junta sobre el estado en el que se encontraba el país al momento de la independencia. Este párrafo es muy conocido, pero es importante reiterar porque resume los fines de lo que la Junta pensaba como proyecto educativo. Todo en el hombre pende de la instrucción, poder, valor, heroísmo y cuanto puede elevarlo en esta vida sobre el común de los demás mortales. Todo está inspirado, fomentado y promovido por la buena educación, dice la Junta. No son menester documentos de filosofía para persuadir a esta verdad. Y cierra con una frase también famosa: las escuelas son el taller en que se forman los grandes prelados y magistrados civiles y militares. Allí tenemos una síntesis de lo que la Junta pensaba como funciones fundamentales de la instrucción y de la educación en el país. Entonces, ¿qué hace la Junta después, digamos, en este mismo bando? En este mismo bando la Junta instala la Sociedad Patriótica Literaria, a la que le atribuye una función de formulación de los programas de estudio. También va a establecer una división de poderes y de funciones que vamos a ver, y es la Junta actuando como instancia rectora general de la provincia, de la República en materia de educación o de la naciente República. La República se va a proclamar recién en 1813. Va a asignarle al Cabildo las mismas funciones históricas de supervisión que tenía, y a la Sociedad Patriótica Literaria le va a asignar la función de elaborar los programas, o lo que hoy llamaríamos programas de estudio, los contenidos que se tenían que desarrollar. Aquí aparece un documento que es importante en este periodo, que son las instrucciones para maestros de primeras letras. Esta es una instrucción larga, son 73 artículos con consignas de carácter filosófico, de carácter pedagógico, que se enviaron desde el Cabildo a todas las escuelas que dependían del Cabildo de Asunción y de los demás cabildos que existían en ese momento, es decir, el de Villarrica, el de San Isidro de Curuguaté, el de Concepción y el de Pilar. Van a regir por lo menos por el tiempo que dure la Junta, pero pareciera ser que se siguieron utilizando estas instrucciones de alguna manera, aunque discontinua, sobre todo después de que la dictadura de Francia fue absorbiendo más funciones y replanteó la institucionalidad. Por lo menos algunos de sus enunciados pareciera que quedaron vigentes. Y digo pareciera porque no tenemos suficiente evidencia sobre cómo se trabajó esto después de del cambio de junta a consulado y de consulado a dictadura temporal y perpetua. Pero vamos a fijarnos a ver qué es lo que se pretendía con estas instrucciones. Como fin, en el documento que se envía al Cabildo de Asunción dice que nuestros jóvenes logren en la carrera civil toda la instrucción que necesitan para ser buenos cristianos y ciudadanos útiles a Dios y a la patria. Propender a la felicidad de nuestros niños
que con el decurso de los días serán miembros de importancia en la sociedad, que sabrán vivir los sagrados deberes del hombre para con Dios, con la patria, consigo mismos y sus semejantes. Ahí tenemos un enunciado de los fines últimos a los que apuntaba esta instrucción, en consonancia con lo que leíamos antes del bando del 6 de enero de 1812. Luego ya vienen las orientaciones pedagógicas. Seleccioné algunas de las frases. El documento in extenso está en el sitio digital del Archivo Nacional de Asunción, pero vamos a leer algunos de los enunciados que aparecen allí. La primera, la importancia pedagógica del ejemplo. Aquí ustedes pueden leer, dice: la experiencia enseña que la educación civil se aprende únicamente en la infancia y niñez, y que el ejemplo entonces es la voz viva y eficaz. Los niños imitan siempre lo que ven y hacen pocas veces lo que oyen. Aquí esto plantea una serie de desafíos en términos de perfil del maestro, porque no va a depender únicamente de la didáctica, sino que la didáctica va a estar encarnada en los valores personales del docente. Esto se basa, obviamente, en un concepto donde la permanencia del niño dentro de la escuela es muy importante, pero no está mediada por otros factores culturales. Entonces pareciera ser que es automático ver un ejemplo e imitarlo. El entorno de la niñez de aquella época es bastante menos complejo, con menos actores que los que tiene hoy. Entonces las referencias ejemplares hoy son muchas, en aquel momento eran muchas menos, y se pensaba en que la vida humana era de una continuidad tipo procesual, y hoy en el mundo, en cambio, sabemos perfectamente que no alcanza con lo que ocurre en la escuela para educar, aunque sea muy importante, sigue siendo muy importante. Sin embargo, los factores de entorno hoy también influyen, ¿verdad? Entonces, ese cambio de época nos tiene que hacer reflexionar también sobre el alcance de este enunciado. Por otro lado, también se refiere a la necesidad de erradicar el guaraní. Sigue esta visión que había sido colonial. Dice las instrucciones: una de las cosas que más ha de cuidar el docente es que hablen el castellano, desterrando el idioma nativo. Y después hace a continuación una serie de formulaciones de gramática, de oratoria, de dicción, e instrucciones en ese sentido también a los maestros. El documento no erradica el castigo. El documento lo que dice es que el castigo tiene que ser dosificado y tiene que ser vergonzante. ¿Qué quiere decir con esas cosas? En primer lugar, dice el documento que si se va a aplicar un castigo, el documento recomienda no aplicar castigos. Ahí se nota la influencia de un educador paraguayo que se había formado en Chile, Luis de Zavala, que había vuelto al Paraguay y que fue convocado por la Junta. Y se enfrentaba a los viejos maestros de Palmeta por la cuestión del castigo. Al leer las instrucciones, se recomienda su erradicación con el siguiente criterio: hay no sé qué, dice las instrucciones, hay no sé qué de servil en el rigor y en la violencia, que me parece que lo que se consiga por la razón y la prudencia no se ha de poder jamás lograr por la fuerza. No he visto producir otro efecto a los castigos duros que hacer cobardes a las almas y obstinarlas más en la malicia. Sin embargo, dice que hay que tratar de no utilizar como castigo en la palmeta y el azote. Tampoco hay que castigar por cuestiones que son nimias, porque el efecto de los castigos sucesivos neutraliza su valor y su eficacia. Y también dice que el castigo tiene que ser vergonzante y recomienda otros castigos como las instrucciones son bastante claras y bastante duras en ese sentido. Y quiero leerles algunos de los castigos que dicen las instrucciones. Por ejemplo, en la instrucción 60 dice: el dolor de los azotes, si no va acompañado de la vergüenza, pasa prontamente y se llega a perder el origen del miedo. Otros castigos son ponerlos hincados o en cruz, hacerles barrer la escuela, besar los pies, leer y estudiar sentados en tierra o parados y privarles de alguna diversión favorita. Es decir, castigos que sean mortificantes y humillantes por fuera del castigo físico. Entonces, el castigo no desaparece, pero la recomendación de las instrucciones es disminuir y en lo posible no utilizar el castigo físico. Digamos
con la cuestión relativa a las reformas institucionales. Vamos a salirnos de este primer instrumento que fueron las instrucciones y vamos a entrar a ver qué cambios hubo en la institucionalidad. En el Paraguay provincial destacamos sobre todo el papel del cabildo, no exclusivamente, pero sobre todo el papel del cabildo, de las órdenes religiosas en materia de educación que podríamos llamar hoy educación secundaria. En el territorio misionero hay todo un espacio educativo sui generis, que son las misiones jesuíticas, bastante desconectadas como tales de la vida provincial, salvo el colegio jesuita, pero el colegio jesuita funcionaba en Asunción. Entonces vamos a ver qué cambios ocurren tras finalizar este periodo provincial con la institucionalidad. En la medida en que continúa el cabildo vigente, se produce una colisión, en primer lugar, entre la Junta y el Cabildo, donde la Junta afirma su autoridad frente al Cabildo. Y establece entonces que los planes educativos van a ser elaborados por la Sociedad Patriótica Literaria y las funciones de inspección van a quedar en el Cabildo. Cuando desaparece la Junta, también desaparece la Sociedad Patriótica Literaria. Estamos hablando ya del momento del consulado y estamos hablando del momento de la dictadura. Entonces, otra vez, estas funciones de diseño y administración de los programas y nombramiento de maestros recae en la figura del dictador. Mientras subsiste el cabildo, se le pide, todavía Francia pide lista de alumnos, envía cosas a través del cabildo, se siguen cumpliendo la función mientras existe la institución. ¿Qué pasa cuando se suprime el cabildo? Podemos encontrar documentos de nombramientos de jueces comisionados donde Francia les asigna a ellos no solamente la calidad de jueces, sino el fomento de la agricultura y la promoción de las primeras letras. Entonces, estos jueces actúan como brazo de la dictadura en terreno, pero tienen facultades también en materia de educación de primeras letras y tienen a su cargo controlar que se cumpla la obligatoriedad de la asistencia de la niñez. O sea, no solamente tienen que promover la escuela de primeras letras, sino que si seguimos a Renger y a Longchamp en su libro, los niños estaban yendo y tenían la obligación de ir a la escuela entre los 6 y los 7 años. Hay alguna diferencia como punto de partida. Los encargados del cumplimiento de esta disposición eran los jueces. Cuando finaliza la dictadura de Francia, cuando muere Francia, finaliza la dictadura perpetua, el consulado restablece el cabildo y por un par de años por lo menos, hasta que aparece la institución policial, retoman algunas de las funciones que originalmente tenían, pero al desaparecer nuevamente el cabildo, muy pronto estas funciones vuelven a los jueces. En un momento dado se crea el Ministerio de Gobierno. Este Ministerio de Gobierno tiene varias funciones, es del entorno del presidente de la República y es el que sugiere o eleva al presidente de la República los pedidos de nombramientos de maestros y de creación de escuelas. Las funciones de supervisión y superintendencia siguen siendo de los jueces locales. Vamos a ver en el Archivo Nacional una gran cantidad de informes de los jueces hablando de la situación de la educación, no en gran detalle, hay que decir, porque no eran tampoco especialistas pedagogos que pudieran determinar con gran precisión lo que ocurría, pero sí elevaban informes sobre adelanto de los alumnos de acuerdo con su percepción. También son muy importantes y están en el Archivo Nacional los exámenes que los jueces tomaban a los estudiantes y enviaban a López para que a su vez él pedía como pruebas de la evolución, ¿verdad? Entonces pedía que se envíen estos exámenes. Y lo que hacía el Ministerio de Gobierno era proponer esto, pero el centralismo hacía que las decisiones finales en materia educativa sean de López, incluso en materia de castigo escolar en algunos casos. Volvamos a las escuelas de primeras letras, que son como la institución que actúa como hilo conductor a lo largo del tiempo. Tomando un documento de 1864, este documento sintetiza lo que había sido el maestro o el perfil del maestro en la época colonial y seguía siendo como perfil también en la época republicana. Antes quiero hacer una advertencia importante. Desde la Junta Superior Gubernativa había un procedimiento de censura sobre lo que leían los niños. Cuando la Junta asumió, supervisó los exámenes del Real Colegio Seminario de San Carlos, o ya no Real, sino solamente Colegio Seminario,
y estableció censura previa, por ejemplo, sobre las disertaciones de los que deseaban egresar para controlar que los contenidos fueran republicanos. Entonces, este es un cambio institucional importante porque va a definir qué se podía decir y no dentro de las aulas en términos de república. Volviendo al tema de escuela de primeras letras, entonces dentro del perfil magisterial, tomando como base este documento, que aunque sea de 1864, resume todo el perfil de este tiempo, dice lo siguiente. Esta es una carta de un juez comisionado, le envía a López y le pide que nombre un maestro para Itá. Y le dice, con respecto al candidato, le dice que él se encuentra correcto en la escritura, se halla correcto en la lectura, en la escritura, en la doctrina cristiana y en las 4 reglas elementales del contar, como son sumar, restar, multiplicar y partir por números, dígitos y compuestos. Y en cuanto a lo actitudinal, ser honrado, quitado de todo ruido, quitado de todo ruido significa que no tiene una vida escandalosa y sin ningún vicio que pueda tiznar su conducta y su honor. O sea, todos tienen una buena opinión sobre él y él además es un candidato íntegro. Es Nicolás Bobadilla es el candidato. Fracasa el intento de Carlos Antonio López de crear una escuela normal para formar a los docentes. Según el propio López, en uno de sus discursos, este fracaso se debe a la indisciplina que reinaba dentro de la escuela normal y la explicación puede tener que ver con que al no existir una escuela graduada por edades, niños muy grandes convivían con niños muy pequeños o jóvenes convivían con niños en la enseñanza. Entonces, eran frecuentes los desórdenes, los actos de indisciplina. Entonces, Bermejo ya no podía, Ildefonso Bermejo ya no podía controlar la escuela y finalmente López decide el cierre de la escuela normal y que pasen todos a estudiar con Bermejo en filosofía, en la aula de filosofía. ¿Por qué hablo de la escuela normal? Porque la escuela normal es el espacio que se intentó para formar profesionalmente a los maestros. Eso no se logró. Entonces lo que había eran simplemente orientaciones para ser preceptores, pero dentro de los cursos que daba Bermejo. Me quiero detener muy brevemente en este punto para invitarles a leer sobre todo el Eco del Paraguay, que es uno de los periódicos dirigido por Bermejo, donde hay una gran cantidad de notas filosóficas acerca de la educación y del profesorado. Ese es un capítulo que está pendiente de estudio, todavía no se abordó, no sabemos si estos textos que se publicaban en el Eco del Paraguay llegaban al maestro o no llegaban, y si los asimilaba o no los asimilaba. Me parece muy interesante como capítulo de investigación que quienes tienen interés en este tema y se están formando dentro de historia o dentro de pedagogía puedan leer estos artículos. Están disponibles en impreso y también están disponibles en línea, y estudiar qué es lo que pensaba Bermejo, porque es de todo lo que encontramos en la época lo más desarrollado y sistemático en materia de educación. Además, al pasar los periódicos por la censura del gobierno, bien se puede interpretar como por lo menos una expresión de deseos acerca del ideal educativo. Sería muy interesante este capítulo como elemento, materia de estudio. ¿Qué se estudiaba en las escuelas de primeras letras? Y lo mismo de siempre, se aprendía la lectura mediante el deletreo, y esto es importante en algún momento. Cuando trabajamos historia de la alfabetización nos damos cuenta de lo que tomó llegar al deletreo, es decir, al hecho de que una letra simbolice un sonido y no un ideograma, una idea, como era originalmente la escritura, y se estudiaba por deletreo aquí en el país. Y después va a aparecer la idea de que el ser humano aprende también por el reconocimiento de palabras. Esto se sabía de alguna manera porque había gente que sabía leer sin escolarizarse. Entonces lo que hacía en realidad era reconocer la palabra, pero no podía, por ejemplo, deletrear ni hacer coincidir el sonido con la letra. Pero sí podía reconocer por un golpe de vista la palabra. ¿Por qué? Porque se paraba, por ejemplo, frente a un aviso puesto en la puerta de la iglesia o en el rollo de la plaza, que era un tronco donde se adherían los avisos de interés, y mientras otro leía, la persona también acompañaba la lectura con la vista y aprendía a leer. Fíjense una cosa, el hábito que tenemos nosotros, la normalidad de la lectura y la escritura para nuestra cultura, hace que nos olvidemos muchas veces de que es un proceso altamente complejo. Emitir un sonido es natural, pero emitir un sonido que se corresponde con una letra determinada, se ordena de cierta forma, hacer coincidir la mano con la vista y la boca para escribir después,
es un ejercicio de altísima complejidad, que nos olvidamos, insisto, porque está relativamente estandarizada la práctica hoy, pero en ese momento no era así, todavía no había un desarrollo científico de la lectura y la escritura, y entonces tenemos que tratar de volver atrás en el tiempo y pensar que la gente aprendía a leer y o escribir de una manera distinta a la que nosotros estamos haciendo hoy. Mucha gente sin escolarizarse, mucha gente solo leía y no escribía, mucha gente solo firmaba y no entendía lo que leía. Entonces uno dice, pero ¿cómo es todo eso es posible? Y es posible porque no tenían los mismos elementos que nosotros tenemos, sobre todo en la cultura contemporánea, en relación con la alfabetización. La escritura era el aprendizaje de los elementos de la escritura, palotes, círculos, después unir estos elementos para formar las letras. Algún énfasis había en la caligrafía de la época, bastante estandarizada. Comenzaban a llegar los primeros ejercicios estandarizados de caligrafía a las escuelas, sobre todo en tiempo de López. El alumno comenzaba en este nivel y después pasaba al nivel de la lectura y leía primero cartillas, que son una o dos paginitas cortas, después pasan los catones, que son como manuales, y finalmente a los libros. Recuerden ustedes que en la clase anterior comentábamos sobre la estructura de la escuela físicamente hablando, básicamente seguía siendo la misma, es decir, dos aulas donde se ubicaban de acuerdo con el nivel de desarrollo los estudiantes, sin grados por edad y sin grados por complejidad de conocimiento, sino graduados de acuerdo con el avance en la escritura y la lectura. Estaban lo que se llaman tablas de cuentas, donde estaban todas las operaciones aritméticas fundamentales, que era un elemento con el cual contaban los alumnos. Hay tablas de cuentas, hay en el Archivo Nacional. En la sección carpetas sueltas, por ejemplo, se pueden encontrar varias tablas de cuentas de alumnos de la época. Muchas de ellas no reproduje hoy en la presentación porque hacen bastante pesada la presentación y para darle agilidad, entonces no lo hice. Voy a pasar al Classroom, en todo caso, las referencias de los documentos que ustedes pueden consultar en el sitio digital del Archivo Nacional. En un caso muy raro que encontramos dentro del archivo, aparece en un pueblo de indios, en Altos o en Atirá, una instrucción de López para que los niños aprendan uso de arco, flecha y lanza. Es el único caso que encontramos, está firmada la instrucción por el presidente de la República. No sabemos exactamente cuál es la finalidad de ese tipo de instrucción y por qué precisamente allí y no en otro lugar, salvo que sigamos buscando y sigamos encontrando nuevos elementos relacionados con este aspecto. Tendríamos que, no quiero arriesgar ninguna hipótesis, simplemente les menciono lo que encontré, porque tenemos que seguir estudiando más para saber el sentido de esta enseñanza. Ya en 1910, Dahlquist había recogido testimonios de personas que vivían todavía de los años de tiempos de López, sobre todo, y recordaban que en cuestión de textos escolares eran de uso obligatorio el catecismo, la cartilla, el catón cristiano, la aritmética de Marcos Sastre, la gramática de Queiroz y la Constitución Nacional arreglada con preguntas y respuestas, sobre todo la Constitución de 1844, incorporada al catecismo de la Escuela Normal. También se leía el libro de Gómez de Hermosilla, que se llama Oratoria, Arte de Hablar en Prosa y Verso, el Catecismo Explicado de García Mazó, que es tomar el texto de Astete, tomar el texto de Ripalda, que eran coloniales, pero van a seguir incluso hasta el siglo XX. Esta versión de García Mazó era como una versión más didáctica de ambos catecismos. Llegó al Paraguay el texto de Filosofía Elemental de Jaime Balmes, y Sarmiento, cuando todavía no estaba enfrentado con el Paraguay del todo, también llegó al país, entre comillas, a través de su texto de lectoescritura, que reemplazó al silabeo por esta combinación entre golpe de vista y silabeo y deletreo. Un punto muy importante en la educación en tiempo, sobre todo de Carlos Antonio López, que es donde es más visible esto, es vincular la escuela con oficios y profesiones. Carlos Antonio López resuelve en un momento, decreta en un momento, que al lado de todas las escuelas de primeras letras haya una escuela para niños insolventes donde se les enseñen oficios que les puedan servir para ganarse la vida. Al principio la enseñanza de oficio fue empírica e imitativa. Luego en las bandas militares, como las bandas militares estaban integradas por niños, inclusive había maestros de primeras letras. Esto está en la época de Francia, por ejemplo, es particularmente visible. Esa tradición continuó después.
Eh, También ese es todo un capítulo para estudiar, que es, aparte, digamos, de la instrucción militar, qué otras cosas se aprendían dentro de los cuarteles. Luego vienen estas escuelas de oficios que decíamos, anexas a las escuelas de primeras letras decretadas por Carlos Antonio López. Luego vienen cuando llega la tecnología del tren, de la fundición de hierro, en fin, se hace un aprendizaje todavía imitativo en los talleres de la fabricación de las locomotoras y de las vías y de los barcos y de la fundición, en fin. Ahí el aprendizaje es todavía imitativo porque era una gran masa de gente la que no tenía los niveles de alfabetización necesarios para entender instrucciones complejas, formuladas en un idioma muy técnico. Entonces, todavía hay allí una importante cantidad de aprendizaje imitativo. Y también en tiempos de Francisco Solano López se resuelve la incorporación a la Escuela de Primeras Letras de un catecismo de agricultura que se editaba en el Uruguay. Inclusive tenemos la orden de compra de los ejemplares de este catecismo agrícola, que es muy interesante porque podríamos suponer, a partir de la adquisición de este catecismo de agricultura, un intento de enseñanza de agricultura en la Escuela de Primeras Letras, pero como es un catecismo impreso, tenemos que también necesariamente pensar que quizás dentro de ese proyecto estaba la modernización de la agricultura. ¿Cómo se financiaba la educación en ese tiempo? Hay que recordar lo siguiente como elemento de contexto. Tanto en la época de Francia como en la época de los López, la prioridad del Paraguay era su existencia soberana, amenazada permanentemente por la posibilidad de guerra. Entonces, cuando nosotros notamos los presupuestos, vemos que el grueso del gasto iba al elemento militar, a los cuarteles, a la defensa nacional. Lo cual, insisto, se explica por este conflicto permanente con el Imperio del Brasil primero y con la Confederación, con la Argentina, con las Provincias Unidas del Sur, en fin, como quiera que se llame, ese territorio que luego se llamó República Argentina. Carlos Antonio López se queja incluso de que como tiene que hacer levas permanentemente y armar al ejército, no puede invertir lo que él querría en educación. Y recurre, por ejemplo, a particulares para que se hagan cargo de niños insolventes y les ayuden a estudiar. Pero podemos encontrar una descripción un poco más detallada del financiamiento público de la educación. En primer lugar, los recursos ordinarios del Tesoro. Francia, por ejemplo, ordena el pago, el documento más conocido de su época sobre educación, ordena el pago de alrededor de 140 maestros de sus salarios, abarcaban unos 5.000 niños. Como les había dicho en la clase anterior, todavía en la época de Francia y de los López, rige el sistema de que la comunidad financia la educación, entonces no tenemos que pensar que estos 5.000 son todos los niños escolarizados, estos son los escolarizados trabajando con aquellos 140 maestros cuyos salarios pagaba el Estado, lo cual también significa que no son los únicos 140 maestros de aquel momento. Se les pagaba en especies también muchas veces, con reses como alimento, con vestimenta. Carlos Antonio López vuelve a decir en 1857 de algunos establecimientos que son costeados por los vecindarios, refiriéndose a los vecinos de la época. También hay, cuando leemos las estadísticas de la época de tiempos de López, las que se mencionan son solamente las estadísticas de escuelas públicas. ¿Cómo vamos a deducir las estadísticas de escuelas privadas? En 1863 aparece lo que se llaman las patentes. En 1864 la ley de patentes. Si alguien quería ejercer esta docencia comunitaria o en una escuela creada por un particular, tenía que pagar una patente, como una especie de patente profesional. Y ahí encontramos alrededor de 120 maestros o 130 maestros que nos dan el número de cuántos podríamos tratar de deducir los números de cuántos niños más estaban siendo educados, además de los citados en los informes oficiales. Entonces es importante recurrir a esa lista de patentes también para complementar, tratar de lograr tener el mayor panorama posible sobre la educación de primeras letras en aquellos años. En 1842, cuando asume el consulado de López y Alonso, una de las decisiones que se toma es que las capellanías o las capillas que no estaban cumpliendo ninguna función, que no estaban haciendo lo que tenían que hacer, que era convocar al culto, sean expropiadas,
retiradas de sus benefactores y se destinen a escuelas. Eso explica el crecimiento muy importante del número de escuelas de primeras letras a inicios del consulado y en los primeros años del gobierno de López. También con los recursos de los pueblos que se habían disuelto, los 21 pueblos de indios, Carlos Antonio López dispone que se reasignen a parte de esos recursos a la educación de primeras letras, lo que les decía las patentes de las escuelas privadas y esta queja de Carlos Antonio López de no poder orientar a la educación todo lo que querría porque se ve en permanente obligación de movilizar al ejército y también reclutar a quienes estaban en las escuelas al ejército. Y acá ocurre varias veces vamos a encontrar esta tensión en el Paraguay entre la obligatoriedad de la escuela y estas levas o a veces el trabajo agrícola. Por eso finalmente se resuelve que sea obligatoria, que los niños no sean reclutados y que los jueces controlen que los niños vayan a las escuelas. Eso es porque se producía este conflicto, por eso se establece la obligación hacia los jueces de controlar el cumplimiento de la disposición, porque había estos cruces con jefes locales que querían hacer leva o padres y madres que querían llevar a sus hijos al campo a trabajar. No, a la escuela y salían de la escuela una vez que un juez de paz o el propio maestro evaluaba que estaba en condiciones de retirarse porque ya sabía leer, escribir y las operaciones básicas. Como estamos en una época de naciente republicanismo, pero donde las virtudes seguían siendo consideradas las virtudes cristianas, es importante detenernos en esta contradicción que significa una república basada en el gobierno popular y todavía cierta filosofía providencialista y de intervención divina en la conformación del cuerpo político. Tomamos, por ejemplo, una de las tareas que encontramos, que es una tarea de 1858 de un alumno de la escuela de San Roque, del distrito de San Roque, aquí en Asunción. Esa escuela quedaba en la calle Antequera, donde está la iglesia de San Roque hoy, pero digamos sobre la calle Antequera, casi Mariscal López, digamos, en esa parte. ¿Qué es lo que decía esta tarea? Esta es una de las tareas, varias tienen este mismo enunciado, pero podemos leer lo que dice. Acuérdense que estamos en una república y dice, todo súbdito debe vivir sujeto a las supremas potestades, porque toda autoridad dimana del Altísimo, y la que está establecida sobre la tierra lo está por la divina providencia. Y así los que resisten a las potestades, o sea, los que desobedecen al gobierno, serán castigados por Dios que ha establecido este orden. Ahí dejamos un amplísimo campo de reflexión y de trabajo sobre la educación y el sentido que tenía el republicanismo. Esto se va a ahondar, se va a profundizar en tiempos del Mariscal López, de Francisco Solano López, cuando se detecte la conspiración de 1862 o el movimiento que se entendió como conspiración de ese año y se ordene la reimpresión del Catecismo de San Alberto. Ahí vamos a darnos una idea de cuáles eran las efemérides que se conmemoraban. Estas están tomadas del almanaque de 1863. 14 de marzo, el aniversario de la Ley Orgánica de la República, que sería la ley de 1844. El 14 de mayo, fíjense cómo se denomina la conmemoración. Revolución del Paraguay y su separación del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 12 de octubre, que es la firma del acuerdo con Buenos Aires. Aniversario de la Independencia Nacional, perdón, el 12 de octubre del 13, del consulado, perdón, el aniversario de la Independencia Nacional y primer nombramiento del gobierno consular de la República. El 16 de octubre, el aniversario de la elección de la segunda presidencia de la República. El 25 de noviembre, el aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, que es la que ratificó en realidad la independencia. El 25 de diciembre, recordando el aniversario de la Jura de la Independencia Nacional, que se hizo un mes después del Congreso de 1842. Y los feriados religiosos, fíjense que son solamente 3 los feriados. San Blas, el 3 de febrero, Asunción, 15 de agosto y el domingo de Pascua. ¿Por qué solamente 3? Es un gobierno tan católico, porque el propio Carlos Antonio López pide al papado que le dispense de otros días feriados porque eran demasiados y la gente necesitaba trabajar más. Todo el país necesitaba producir más. Vamos a quedarnos muy brevemente en los catecismos. Esto ya decíamos en la clase anterior, cuáles eran las estructuras y los fines de los catecismos y su lógica. Y los catecismos del periodo republicano son
Según Justo Pastor Benítez, este catecismo cívico de Francia, al que se le llama el catecismo del sistema patrio reformado, que lo encontró, Justo Pastor Benítez dice en su libro sobre Francia, que se lo mostró un intelectual brasileño de apellido Magalhães, que fue director del archivo del archivo perdón, de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, que le mostró el documento. Lamentablemente no tenemos el documento a la vista, solo tenemos una transcripción que no sabemos si es una transcripción total o parcial del catecismo, pero que enuncia algunos elementos de gobierno republicano, pero también tiene elementos providencialistas, insisto, de esta tensión entre cierto providencialismo y un ejercicio de carácter más republicano. Luego tenemos la continuidad de los catecismos de Ripalda y Astete, de los cuales ya habíamos hablado en la clase anterior. Carlos Antonio López elabora un texto que no es un catecismo, es un texto íntegro que se llama Tratado de los Derechos y Deberes del Hombre Social en 1843 para los alumnos de la Academia Literaria. Muchos dicen que el texto lo elaboró José Joaquín Palacios, pero digamos, también se puede notar la mano de Carlos Antonio López, o se nota más la mano de Carlos Antonio López allí. En 1855 para la escuela normal se elabora un catecismo muy republicano, frente al cual el catecismo de San Alberto, reimpreso en 1863, es bastante más pro-monárquico. Inclusive ya decíamos en la clase anterior que cuando se reimprime en 1863 este catecismo de San Alberto, lo único que se hace es cambiar la expresión vasallo por ciudadano, y donde dice monarca o rey pasa a decir presidente, pero el principio es el mismo. Las potestades, como dice ese enunciado, son divinas. Eso para que nos hagamos todavía una idea del peso de la tradición y de la filosofía política de origen cristiano dentro de las instituciones republicanas de aquel Paraguay. Vamos finalizando recordando que en el caso del guaraní pasamos del rechazo, eso se puede ver en varios documentos de época, a la aceptación. Ahí tenemos el testimonio muy conocido de Juan Crisóstomo Centurión sobre el castigo por hablar guaraní, pero ya en tiempos de la guerra, en 1867, en un enunciado muy conocido también del periódico Cacique Lambaré, se lee que el guaraní ya se había normalizado dentro de las escuelas, que se habían eliminado las listas. Esas listas eran las que después se aplicaban para el castigo escolar en los sábados, y que ya una vez que concluyera la guerra, el guaraní iba a continuar dentro de las aulas. Tal cosa, digamos, no ocurrió porque ya en 1866 había concluido la educación obligatoria, habían sido movilizados los maestros. Para 1867 solamente en algunos lugares seguían las clases. Vamos a encontrar una última referencia casi suelta en 1869 en el periódico La Estrella sobre las clases en Piribehuy. La educación de las mujeres, vamos a pasar también de la ausencia de educación de las mujeres. Mencionamos en la época de Francia, se suele mencionar el caso de la hermana Petrona regalada de Francia, pero no estamos seguros de cuál fue el contenido de la educación que recibían las niñas en su escuela. Posiblemente no incluyó la alfabetización, pero no sabemos más que 2 o 3 referencias sobre la existencia de esta escuela. En todo caso, fue la única que se menciona en todo este periodo, hasta que llegan las maestras europeas al Paraguay en tiempos de Carlos Antonio López. Hay una afirmación de Jerry Cooney en un artículo publicado en 1983, donde dice él que los jesuitas le plantearon al presidente, cuando volvió esta pequeña misión, digamos, encabezada por el padre Párez, le plantearon la apertura de colegio de mujeres, pero no sabemos si esto llegó a materializarse en ese momento. No hay ninguna referencia, suponemos entonces que no ocurrió. Pero entonces ya después aparecen los primeros nombres de educadoras europeas. Josefa Merced Vidal, cuyo marido pide al gobierno que le autorice a ella a enseñar primeras letras. Eduvilla Rivière, que ya es francesa, igual que Dorotea Duprat y Luisa Vallet. Ellas enseñan ya a partir de 1860. Y en la lista de patentes de 1865 aparecen los primeros nombres de maestras, muy posiblemente ya paraguayas, preceptoras formadas posiblemente por estas. No sabemos nada. Sus nombres están allí y no tenemos otra referencia todavía que las referencias de esos nombres. Y son Cipriana Díaz, Benita Peláez, María del Carmen Pérez, Carmela Solalinde, Gregoria Benigna Sosa. Son los nombres que tenemos. Hasta hoy no encontramos, por ejemplo, que después de la guerra alguna de ellas haya enseñado. Así que no sabemos de momento más que sus nombres. Pero sería muy interesante poder encontrar más información sobre ellas en otros documentos del archivo.
¿Qué se hacía con la educación de las mujeres desde ese momento? En primer lugar, era una educación para mujeres de élite, no era una educación masiva para las mujeres. Los programas de estudio básicamente incluían lectura, escritura, aritmética, doctrina cristiana y labores propias del sexo, como figuran los avisos que se publicaron, por ejemplo, en el semanario. El idioma francés aparecía como una materia opcional. Recuerden que el mundo occidental miraba con muy buenos ojos a la cultura francesa. En el caso de Luisa Vallet le agregó contenidos de historia sagrada, antigua, historia romana y de Francia, geografía, cosmografía, mitología, literatura, nociones de física e historia natural y también doctrina cristiana. No sabemos prácticamente nada de sus ideas pedagógicas, excepto porque hay una carta ya después de la guerra de Luisa Vallet, donde enuncia algunas ideas pedagógicas, pero se basan siempre en el principio de que una mujer educada educa a un buen ciudadano. ¿Cómo se puede leer en la frase? Los hombres serán lo que quieran las mujeres, el que desea que ellos, grandes y virtuosos, eduque a estas en la grandeza y en la virtud. De Dorotea Lacer, o Dorotea Duprat, que es muy conocida porque dejó un testimonio en su carácter de destinada después de la guerra, sabemos que se fue a la Argentina, vivió en Chivilcoy, creó unos clubes de lectura para mujeres y tenía una concepción bastante conservadora del papel de la mujer, incluso siendo educada muy en esta línea también de Luisa Vallet. Y con esto concluimos nuestra segunda sesión de trabajo con esta referencia a la educación de las mujeres. Como nos estamos concentrando mucho en la educación común o básica, no vamos a tocar todavía hoy el tema de los colegios y las aulas. En todo caso, vamos a unir al siguiente capítulo las referencias a la educación secundaria. Nuevamente, muchas gracias. Quedamos atentos a las preguntas y a los comentarios de ustedes. Muchas gracias, profesor David. Realmente hoy tenemos una participación aún mayor que la del próximo, perdón, del pasado miércoles. Estábamos contando más de 200 personas, 220 personas en un momento. Realmente es para celebrar eso. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que está participando. Fantástico. En cuanto a algunas preguntas y comentarios que se hicieron, Amelie Cabo de Vila pregunta si qué requisitos académicos debían cumplir los que pretendían ir a las universidades, como el caso del doctor Francia, a Córdoba, ¿verdad? Rosvera Alegre pregunta si cómo se planteaban las pruebas que deseaban rescatar los maestros con el criterio de aquellos años. Podríamos empezar con estas dos preguntas y seguimos. Sí, voy a comenzar por la primera. Cualquier persona que supiera demostrar que podía leer y escribir y hacer todas estas operaciones básicas y buen conocimiento de doctrina cristiana ya podía ingresar, y hacer después unos cursos que llamábamos de latinidad, que son las humanidades básicas, donde hay teología, filosofía natural, metafísica, lógica. Estas personas podían ir a educarse a los colegios y a las universidades, ¿verdad? A los colegios mayores y a las universidades en la época colonial. Con respecto a lo segundo, tenemos los exámenes en el Archivo Nacional y básicamente son dictados. O sea, se ve que el profesor en algunos casos dicta un texto como el que vimos en algún momento y en otros casos dicta una o dos oraciones, dicta números, dicta letras sueltas. Y algunos ejercicios de las operaciones básicas. Todo eso está en una misma hoja y cuando el presidente pedía, los jueces enviaban estas pruebas como demostración de qué es lo que aprendían sus estudiantes. Hay que decir también que las aulas eran espacios de educación política. Hay alguna referencia, por ejemplo, en algunos periódicos, a que en las aulas de la escuela normal, por ejemplo, el poco tiempo que duró, se habló de la política del Paraguay, de la situación con respecto al Brasil en un momento de tensión, allá por 1855 también. Pero para responder específicamente a esta pregunta, lo que tenemos son las hojas y vemos dos tipos de texto básicamente. Este texto único, como el que les mostré, y otros textos donde hay una oración, ejercicios de matemáticas, dictado de letras sueltas, y eso es lo que se entregaba y eso es lo que sobrevivió para que hoy podamos ver dentro de nuestros archivos. También tenemos en el Archivo Nacional, en carpetas sueltas, problemas de matemáticas con su enunciado y el proceso de
de solución. Por ejemplo, están ahí los apuntes de exámenes de matemáticas de Juan Crisóstomo Centurión, por ejemplo, están allí en el Archivo Nacional. Está también la planilla de notas y de rendimientos destacados de los alumnos de la Escuela de Bermejo, por ejemplo, del aula de Bermejo y del aula de matemáticas de Dupuy. Lo poco que duró el aula de matemáticas de Dupuy, también están ahí los resultados de quienes eran los alumnos destacados. O sea, hay cosas interesantes en el archivo para profundizar. Luis. Ay, perdón. Sí, disculpas. Las siguientes preguntas se refieren al entrenamiento con arco y flecha de las que se estaba hablando, ¿verdad? Si es que eso, por un lado, si dónde se encuentran documentos referentes a eso, que es una pregunta de Aldo Irala, y Nora pregunta si además de Altos hay en otros sitios. No, de momento solamente encontramos en Altos y está en sección historia, está el documento donde se habla de la educación en el uso, el entrenamiento en el uso de arcos, flechas y lanzas. Solamente allí no tenemos otra referencia. Eso nos exigiría buscar si Altos tenía que cumplir algún tipo de misión de cuidado de yerbales o de algún territorio invadido por alguien, ver si se extendió a otros pueblos también, que es lo que no estamos todavía ubicando. Solamente tenemos ese caso de momento. Perdón. Alfredo Yegros está preguntando si se puede profundizar más sobre el concepto del protonacionalismo lingüístico. Y Bela Bien, Alonso pregunta si podrían abordar alguna referencia de escuelas en el área rural. bien. Sí, gracias Alfredo por la pregunta. Gracias también a la persona que hizo el siguiente interrogante. Eh, Le llamamos nacionalismo lingüístico, le llamamos a la identificación de la lengua como un elemento de composición de la nación en relación con el idioma guaraní. El idioma guaraní generaba esta actitud ambigua. Por una parte, estaba claro que era el elemento más importante de comunicación en la República del Paraguay, en la provincia del Paraguay, pero nunca había sido aceptado dentro del sistema educativo, lo cual produjo un gran desfase entre, insisto, los intentos de alfabetización y los logros de la alfabetización. Sabemos que se usaba en las homilías, sabemos que se usaba en algunos discursos de inauguración de actos donde a renglón seguido del español se traducía al guaraní para la comprensión de la masa. Sabemos eso. Pero la oficialización de un idioma se da cuando el idioma se incorpora a los documentos oficiales. O sea, este concepto de oficialización de la lengua es utilizar como el idioma de comunicación del Estado a una lengua determinada. El nacionalismo lingüístico consiste en aceptar culturalmente este elemento y políticamente este elemento. Durante la guerra ocurre eso. ¿Y por qué le llamamos protonacionalismo? Sencillamente porque no se desarrolló más y va a desaparecer otra vez con el final de la guerra. O sea, antes del momento de la guerra tenemos esta actitud ambigua de vigencia del guaraní, pero de rechazo formal del guaraní. Inclusive los artículos el semanario o el Eco del Paraguay con respecto a este punto son bastante explícitos de la actitud de rechazo hacia el guaraní como algo de las clases más populares y no bien visto. Pero después vamos a tener su uso cotidiano, corriente, la necesidad de su uso para poder comunicarse, el intento de ir cercándolo dentro de la escuela, pero cuando llegue la guerra y actúe como un elemento de cohesión nacional, vamos a ver que se revaloriza el idioma y también se revaloriza al indio, lo cual es muy importante, sobre todo en el periódico Cacique Lambaré.
va a aparecer la figura del indio, se va a hacer una especie de rescate mítico del indio, como aquel que enfrentó a los enemigos de la provincia del Paraguay. Y entonces estamos hablando de una incorporación de tipo nacionalista porque es una incorporación a un elemento de identidad nacional y del Estado, este concepto de lengua. En ese sentido decimos protonacionalismo. Y digo protonacionalismo porque finalmente no progresó, quedó allí. No terminó la guerra y volvimos al viejo hábito de excluir al idioma guaraní de la enseñanza y de la documentación oficial. Recuerden ustedes que los periódicos de guerra, algunos de ellos se imprimían totalmente en guaraní y otros alternaban guaraní con castellano. Eh, con respecto a lo segundo, al tema de las escuelas en el medio rural, también una pregunta importante. Recuerden que el Paraguay era un país mayoritariamente rural, prácticamente todo rural. Entonces, el catecismo, la incorporación del catecismo agrícola, lo que buscaba era lograr el perfeccionamiento de prácticas que de todos modos tenían lugar en prácticamente todo el territorio nacional. No había casi lugar en el Paraguay, incluso en la propia ciudad de Asunción había personas que en su propia casa todavía tenían espacios para la cría de animales o pequeñas huertas, porque el país estaba emergiendo de la ruralidad y comenzaba a ensayarse estos primeros esbozos de industrialización, de modernización por la vía industrial. Pero en la introducción del catecismo lo que nos está diciendo es que también se vio la necesidad de modernizar los procedimientos agrícolas y salirse de esa agricultura casi primitiva en la cual se vivía para ingresar en una agricultura más, entre comillas, voy a usar la palabra para que se entienda simplemente científica y más sistematizada, que es lo que se hizo cuando se ordena la compra de este catecismo de agricultura del Uruguay. Bien, la siguiente es de Miguel del Pino. ¿Cuándo quedan desfasadas las escuelas de primeras letras según el proceso de industrialización del país? Buena pregunta, Miguel, gracias. Las escuelas comienzan a quedar desfasadas después de la guerra, cuando ya quizás antes de la guerra, en el caso de la escuela normal, quizás ya era visible que pedagógicamente no podían convivir niños de distintas edades y de distintos niveles de conocimiento, como ocurrió en la escuela normal y provocó el fracaso de la escuela normal. Pero recién después de la guerra del 70, cuando vienen las hermanas Esperati, aparece en el Paraguay el sistema de escuelas graduadas. Ahora, como todos saben, el sistema de escuela graduada hace por lo menos dos tipos de gradación básicas. Gradación por edades, porque ya también aparecen los primeros aportes que dicen que niños de la misma edad tienen más o menos el mismo comportamiento. Y gradación del conocimiento, de menos complejo a más complejo, de más cercano al niño a más abarcante del mundo. Eso exige y genera otro tipo de gradaciones también, por ejemplo, gradaciones jerárquicas en la conducción de las escuelas, maestros y directores, auxiliares, maestros y directores. Después, gradación del espacio físico. Estas son las aulas para primer grado, estas para las de segundo, estas para las de tercero. O sea, requiere que las viejas estructuras de dos aulas sean completamente modificadas. Por eso, aunque las escuelas graduadas comienzan con las hermanas Esperati, el sistema tarda en expandirse porque requiere otras modificaciones. Durante mucho tiempo entonces va a haber plurigrado, otra vez confusión de grados, hacinamiento en las aulas, porque hay que hacer una inversión económica fuerte también para convertir una escuela que tiene dos aulas en una escuela que tiene un aula por grado. También va a aparecer la gradación de las calificaciones después, ¿verdad? Entonces, el hecho de graduar una escuela genera otras gradaciones también que requieren inversión económica y requieren una creciente especialización del magisterio. Vayamos a la siguiente. Fernando Pereira pregunta si los catecismos utilizados en la época independiente eran aún los de Ripalda, Astete y San Alberto o solo la última. Ripalda y Astete se utilizaron desde la época colonial, incluso hasta el siglo XX en algunos casos. El de San Alberto se usó en la época colonial hasta la independencia, sobre todo en el gobierno de Rivera, pero Rivera lo que hizo, recuerdan ustedes, una síntesis de ese catecismo, después se deja de usar.
y vuelve a aparecer en tiempos de Francisco Solano López y desaparece también su uso con él. El catecismo de la escuela normal se utiliza el tiempo que dura la escuela normal, y el catecismo que conocemos o que menciona Benítez de la época del doctor Francia solo aparece en ese periodo y ya no vuelve a aparecer. Esos son los catecismos y sus usos en este primer periodo republicano. Bien, Daniel Velázquez pregunta sobre la educación durante la guerra de la Triple Alianza y si es que eso se va a profundizar más adelante para poder tener más datos sobre el punto. Me gustaría, Daniel, por lo pronto voy a reiterar lo que había ya señalado. En 1866 finaliza la educación obligatoria, se pagan los últimos salarios desde el Estado y se moviliza a los maestros de primeras letras para combatir. Entonces se decide que solamente continúen clases es la palabra más adecuada, clases de doctrina cristiana a cargo de los ancianos y aquellas personas que por algún tipo de invalidez no podían ir al frente de guerra. Y solamente estas clases quedaban para las niñas y los niños muy pequeños. Eso es todo lo que quedó hasta 1866. Vemos todavía algunas escuelas funcionando en 1867, por ejemplo en Areguá, sigue funcionando la escuela de primeras letras, Piribebuy también, e incluso en el periódico La Estrella va a aparecer que la escuela de Piribebuy seguía funcionando hasta ese momento, pero ya sin la carga estatal y de una manera bastante inestable, como ustedes podrán suponer, porque los maestros eran convocados, reclutados, ¿verdad? Al ejército para combatir. Entonces, eso es lo que podemos decir en términos generales. El contenido era básicamente de doctrina cristiana, porque también muchos ancianos no habían ido a la escuela. Entonces, lo que podían hacer era enseñar lo que habían escuchado de catecismo, rezos básicos, digamos, una especie de mínimo de ceremonias para las niñas, instrucciones de carácter moral provenientes de la doctrina cristiana también. Eso es lo que queda. Pero en la siguiente clase vamos a tocar la guerra con un poquito más de detalle y a ver qué es lo que pasó finalmente con la educación que pasaba, por ejemplo, si había o no enseñanza patriótica y cómo era la enseñanza patriótica dentro de las aulas. Eso también vamos a ver en la siguiente clase. Bien, la siguiente es de Elba Leiva Oporto. ¿Cuál es el motivo por el cual solo los hombres podían acceder al estudio? Buena pregunta, muy buena pregunta. Nos va a llevar un poco lejos. La doctrina de época se basaba en los conceptos, sobre todo en los conceptos griegos heredados por la cristiandad con respecto a la mujer y a su jerarquía con respecto al varón, por lo menos parte de los conceptos griegos, ¿verdad? Esta suposición de la inferioridad natural de la mujer, de su asignación al rol doméstico, de su papel fundamentalmente reproductivo y en el hogar, hacía que, y también algunas nociones religiosas vinculadas al tema del pecado, hacían que se la mantuviera todo lo posible dentro de la casa. Las pocas mujeres en Europa, por ejemplo, que sabían leer y escribir, casi todas ellas eran las que habían optado por ser monjas, donde la instrucción religiosa de tipo católico hacía que el clero en general supiera leer o intentara leer y escribir. En el Paraguay no había escuela, no había conventos para la formación de monjas. Las pocas mujeres que sabían leer o escribir en el Paraguay habían aprendido posiblemente a escondidas, quizás con su papá o su mamá o algún hermano que le enseñó en algún momento algo, pero estaban vinculados a esta idea de la mujer en lo doméstico y el varón en lo público. Cuando se notó que la educación del varón dependía, o se estableció esto, de que dependía mucho de lo que ocurría en la casa, se habló de también educar a las mujeres que van a educar a los varones, y entonces comienzan a surgir estas escuelas aquí en Paraguay. Ahora, en ningún momento la educación para las mujeres está planteada como una herramienta de ciudadanía de la mujer, en ningún momento. Eso va a es de mucho después en realidad de la guerra. Ya de hecho, ni siquiera está conectado a la cuestión de los derechos civiles y políticos de la mujer a la cuestión de la guerra. Es demasiado posterior como para encontrar algún tipo de vínculo inmediato.
pero no sirve para sacarla, digamos, del rol doméstico y hacerla una ciudadana que pueda intervenir en el debate público. Es una buena madre forma un buen ciudadano. Ese es el principio. Y eh, es la dependencia civil, jurídica de la mujer con respecto al varón y el principio que rige en todas las demás, en todos los demás ámbitos, incluyendo el ámbito educativo. Bien, Karen Jiménez Acosta pregunta por qué fracasó la escuela normal o por qué hubo el cambio. Sí, Karen, en el discurso de Carlos Antonio López se lee que fracasó porque había indisciplina. Eh, Eso es lo que el mismo Carlos Antonio López dice cuando tiene que cerrar, cuando dispone el cierre de la escuela. Y después él cuenta, ya en el discurso de rendición de cuentas al Congreso, que eh, había cerrado la escuela porque no había satisfecho lo que se esperaba de ella. Y posiblemente esto tiene que ver con lo que les decía, como no hay gradaciones en el ingreso y la convivencia de niños con adolescentes y jóvenes era complicada. Hay demasiados episodios de indisciplina, entonces apenas un año y medio después de haberse abierto la escuela se cierra. Bien, por otro lado, Fidel Rojas comenta que se ha mencionado que durante el gobierno de Carlos Antonio López la educación tenía una íntima relación con los oficios. ¿Cuáles eran esos oficios que se impartían a la par de los programas de estudio y si ya respondían a la incipiente industrialización del país? Buena pregunta, Fidel. En principio eran la continuidad de los oficios tradicionales de la época colonial, herrería, carpintería, eh, alguna cuestión relacionada con la fabricación también de vestimentas, platería, orfebrería, la fabricación de elementos relacionados con la navegación, eh, zapatería también. Hay algún caso, pero no es de oficio estudiado, que rescató el historiador Sebastián Escabone de una fotógrafa, inclusive acá, pero es el caso único. Eh, y no sabemos ni siquiera con quién estudió, pero estas escuelas estaban destinadas a que los insolventes se pudieran ganar la vida. No hay, por lo menos no se ve en la propuesta pedagógica de esas escuelas, hasta ahora no encontramos una relación con esta industrialización incipiente. Más bien pareciera ser que la gente que se formó para estas industrias y este desarrollo tecnológico moderno se formó en el lugar, en los talleres, con los especialistas extranjeros que vinieron, no en estas escuelas anexas a las escuelas de primeras letras que tenían esta finalidad de proporcionar medios a niños insolventes, medios por los cuales se pudieran ganar la vida por sí mismos. Mariela Fleitas pregunta si se tienen datos acerca de los alumnos de Aimé Bonpland, ya que enseñaba geología, botánica, medicina en época de Francia. No, no tenemos. Lamentablemente de la época de Francia no tenemos una sola lista de alumnos que es de la escuela de Telles, de aquí. Recuerden ustedes que Bonpland está aquí retenido, no está enseñando de manera formal, él está acá retenido en el país. Entonces, lamentablemente la única, de momento, el archivo tiene, insisto, en estos 3,5 millones de documentos y yo creo que más de una sorpresa nos vamos a llevar todavía en esta búsqueda, pero de momento lo que localizamos son listas del maestro Telles, aquí de la Escuela de Asunción. Es la única lista que tenemos de alumnos. Incluso no encontramos, una cosa que intentamos hacer es el ejercicio de ver si los que habían pasado por la escuela de Telles después aparecían en algún cargo posterior a la muerte de Francia, pero tampoco encontramos sus nombres. Entonces, no hay, por ejemplo, en ese listado no hay la edad de los alumnos, solamente está el listado de nombres. Bien, y ahora a mí Cáceres pregunta con respecto a la evaluación, ¿cómo quedaba para las escuelas primarias antes de la guerra del 70? La hacía el maestro y la hacían los jueces. En el caso, por ejemplo, de la escuela normal es interesante
se narra que el examen de apertura, digamos, el primer examen de la escuela normal, en el primer examen estuvo incluso presente el presidente de la República aquí. Por eso fue tan sentido seguramente el fracaso de la escuela normal. Pero generalmente eran los jueces, al principio el cabildo. Cuando desaparece el cabildo, los maestros y los jueces. Y cuando López pedía, se le enviaban a él otra vez los ejemplares para que él personalmente verificara el nivel de adelantamiento de algún lugar que a él le interesaba. Y las evaluaciones eran por dictado y por ejercicios aritméticos. Daniel Velázquez, digamos así, repregunta sobre los cambios en los catecismos que estaban relacionados a cambios de políticas o cambios en los relatos religiosos. Entonces, quiere una aclaración sobre eso. Sí, buena pregunta, Daniel. El tema de los catecismos es todo un tema para estudiar. Hay gente que en América Latina que se dedica al estudio de los catecismos cívico-políticos o teológico-políticos, que es la denominación más adecuada para muchos de ellos. Aparentemente están reflejando estos cambios. Lo que pasa es que como no hay una política educativa formulada de manera global, no sabemos siempre cuáles son todas las motivaciones que puede haber. Pero, por ejemplo, cuando uno lee un texto como ese que les mostré de 1858, las frases de ese texto están tomadas de dos libros teológico-políticos, porque los filósofos citados permanentemente eran los filósofos católicos que reflexionaban sobre la política. Entonces, lo que podemos ver es, por ejemplo, en el caso de López, que el Tratado de los Derechos y Deberes del Hombre Social es muy republicano, con citas de Montesquieu abundantes, mientras que los siguientes elementos que notamos ya en los dictados son otra vez con una fuerte presencia católica, de filosofía política de carácter católico cristiano. ¿A qué se deben estos cambios? Tendríamos que ponernos a hacer el análisis de cuál era la relación de López con la iglesia o del Paraguay con el papado, para tratar de ver si hay algún vínculo en estos cambios o tiene que ver con la necesidad de mantener como una especie de orden interno muy fuerte, con fuerte presencia de la iglesia por parte de Carlos Antonio López sobre todo, ¿verdad? En el caso de Francisco Solano López pareciera estar más claro. Cuando él asume, se detecta o dicen detectar un movimiento de oposición, una de cuyas cabezas sería el padre Fidel Maíz. Le arrestan a él y a otras 400 personas. Como Fidel Maíz cuando muere lopista, Fidel Maíz nos cuenta todas las circunstancias en que ocurrió eso. Entonces, en el Archivo Nacional está el expediente de enjuiciamiento de Maíz y ahí se ve que le acusan de no rezar por las autoridades, no pedir por las autoridades nacionales cuando hace sus homilías, no hablar de ellas en las clases. Después dicen que le acusan él cuenta que le acusaron de tener una imagen de Lutero, pero el pleito no está centrado en eso, el pleito está centrado en que él no está enseñando los elementos que vinculan la autoridad temporal con el poder, la autoridad divina. Entonces, en ese marco ocurren dos cosas. Uno, López agrega al juramento de los obispos y de los sacerdotes más elementos de presión, más elementos de dependencia del clero con respecto al gobierno y se ordena la reimpresión del catecismo. Entonces pareciera ser que, por un lado, va a haber un elemento represivo claro, el apresamiento de las cabezas del movimiento, y por otro lado, un elemento de control ideológico vía resucitar un catecismo que era absolutista y despótico, como el catecismo de San Alberto. Ahí está bastante más claro. Lo otro, Daniel, va a requerir que nos pongamos a pensar con más profundidad en la relación posiblemente del Paraguay con el papado, de lo que para López implicaba la moral social, por ejemplo, y por qué hay un cambio entre este tratado de 1843 y las siguientes formulaciones con mucho más contenido religioso. Hugo Santa Cruz pregunta si qué papel importante cumplieron los becados de Carlos Antonio López en la formación de paraguayos. Y prácticamente ya ninguno. Recuerden ustedes que ellos vuelve la primera tanda ya muy cerca de la guerra, la segunda tanda, algunos de la segunda tanda
vuelven ya durante la guerra. Lo que podemos notar es algunos de ellos trabajando en el ferrocarril, los de la segunda tanda que se habían formado en temas de ingeniería, habían venido y comenzaron a trabajar en el ferrocarril. Les vemos interviniendo en la apertura de las líneas férreas, inclusive en el manejo de las locomotoras, porque aunque uno iba un ingeniero manejando una locomotora, y sí, porque tenía que enseñar al resto, ¿verdad? Los vemos allí, pero en términos de que ellos hubieran transmitido la formación a alguien más, no. No porque la guerra corta este proceso político del Paraguay de modernización autoritaria de tiempos de los López. Entonces ya no tenemos posibilidad de hacer ese rastreo. Pero es muy interesante la pregunta porque hubo una política de envío, entonces queremos saber qué pasó. Con aquella primera tanda, como muchos fueron a profesiones liberales como derecho, por ejemplo, se detectó que habían estado muy imbuidos de elementos del liberalismo inglés y ahí uno compara lo que se estudiaba en las escuelas de derecho de la monarquía liberal, entre comillas, o constitucional inglesa, versus lo que aquí se enseñaba en el aula de derecho, que se creó aquí, y los textos del aula de derecho de aquí eran textos monárquicos españoles. Entonces, nos falta tiempo, pero yo creo que aquí dentro del auditorio hay mucha gente que tiene la formación y las ganas de hacer estos estudios ideológicos comparados para detectar diferencias y notar cómo se pudieron haber movido las instituciones en ese momento histórico de la vida del país. Creo, Luis, que llegamos a creo que cumplimos con nuestro horario. De hecho, esa era la última pregunta que teníamos pendiente. Más bien hay otros comentarios que son los que quedan pendientes, pero por lo menos las preguntas fueron respondidas. Bueno, entonces vamos a concluir por hoy la sesión. Vamos a retomar con la enseñanza secundaria y vamos a retomar el tema de la formación en Europa y la guerra en la siguiente clase y avanzamos ya hacia el Paraguay de posguerra. Nuevamente, muchísimas gracias, Luis, por el acompañamiento en la moderación, pero sobre todo a quienes participaron por sus preguntas y sus aportes. Ya, de nuevo, muchas gracias, David Velázquez, y también a todas las personas, cientos de personas en este caso, que se unieron a este encuentro. Muchísimas gracias y nos encontraremos de vuelta el próximo miércoles en este mismo horario. Muchas gracias, Luis. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.